Volvimos en M20 hasta las 22 horas haciéndote compañía y ahora sí es momento de recibirla a ella, Andrea Lancete. Ella es dirigente de Juntas y a la Izquierda. ¿Cómo estás, Andrea? Un placer que estés con nosotros. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, hablar de este tema, ¿no? Que, bueno, ya tiene sus buenos años. Tiene muchos años con una lucha que se viene dando, con una marcha que se viene dando, pero con un proyecto que llega y no llega al Congreso. En esta oportunidad va a llegar a debatirse. Partiendo del discurso del día de ayer del presidente Mauricio Macri, que él dijo que le parecía bárbaro que el aborto se debata en el Congreso, pero que era de libre conciencia, digamos, que él estaba a favor de la vida. ¿Qué opinan con respecto a esto? Bueno, en primer lugar decir que se llegue a debatir en el Congreso y que esté toda la sociedad discutiendo este tema es fruto de la gran lucha que tiene el movimiento femenino y en principal de esta oleada que hay sobre estos temas, particularmente sobre la necesidad de debatir este derecho. Nosotros no tenemos duda que Mauricio Macri está en contra del derecho al aborto. En particular, decir sobre la libertad de conciencia, dejar en libertad de conciencia a sus legisladores, habla del no compromiso para legislar un derecho que nos pertenece. Es como si nosotros dijéramos, existe el derecho a la educación, pero no lo vamos a legislar. Dejo en libertad de conciencia a mis diputados y a mis senadores para que vean lo que quieren votar. En realidad, el derecho al aborto es un derecho que nos atraviesa no solamente a las mujeres, tiene que ver con la salud en particular de una gran cantidad de mujeres y de adolescentes y de familias que se ven atravesadas por la muerte de abortos clandestinos. Por lo tanto, para nosotros es un derecho de urgencia y que tiene que ver con el de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Andrea, ahora en un ratito quiero preguntarte también porque algo que mencionaba el presidente es acerca de la educación sexual y quiero que me expliques también qué implica todo esto y cómo está el tema de la educación sexual actualmente en nuestro país. Antes, contame bien para que la gente comprenda cuál es el proyecto, qué es lo que pide y cómo estaría funcionando. Bueno, nosotros como parte de la campaña vamos a presentar por 7ª vez el proyecto el día 6 de marzo y es un proyecto que permite o digamos habilita a cualquier mujer en la semana 14, o sea dentro de la semana 14 de gestación, la interrupción voluntaria del embarazo. Para nosotros es fundamental discutir esto, principalmente porque hoy por hoy la mayoría de las mujeres atravesamos una discusión que es que el aborto se hace igual. ¿Sí? Lo que no está es amparado por la ley, lo que no se hace es en un hospital, lo que no se hace es seguro, lo que no se hace es gratuito. Aquella que puede pagarlo, digamos, va a un hospital de esos privados que hay y paga entre 500 y 1000 dólares para practicarse un aborto. La que no lo puede hacer... hablando practicar un aborto, entre comillas, ¿no? En condiciones. Exactamente. Entonces, aquella que lo tiene, ese dinero, lo puede pagar y, por supuesto, se practica el aborto, nadie se entera y listo. La que no lo puede pagar, por lo general se practican abortos clandestinos en muy malas condiciones y que terminan con la muerte. Nosotros calculamos aproximadamente 500.000 abortos al año. ¿Al año? Al año, o sea, 500.000 de abortos al año. ¿Esto qué quiere decir? Equipara casi la cantidad de nacimientos, para que la gente se dé cuenta. Por lo tanto, discutir el aborto no es discutir aborto sí o aborto no, porque el aborto ya se hace, de hecho, se hace clandestinamente. Lo que queremos discutir es cómo lo legalizamos, ni siquiera solamente despenalizarlo. Nosotros queremos despenalizarlo y legalizarlo. O sea, que el proyecto contiene qué condiciones tiene que haber para que esa mujer se pueda practicar el aborto, qué tiene que ser en el hospital, qué tiene que ser gratuito, qué tiene que además ser en condiciones, que se tiene que preservar su salud. Y todas esas cosas son muy importantes. Andrea, cuando hablamos acerca de legalizarlo, acerca de las condiciones, hablamos también acerca de frente a qué situaciones se debería practicar un aborto o no, por ejemplo, mujeres que sufren violaciones y demás, o sería legal para toda aquella persona que quede embarazada y quiera practicar un aborto. Sí, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo establece que cualquier mujer dentro de las 14 semanas puede practicarse el aborto, porque además... Es decir, que no sería frente a casos puntuales. No, porque ya existe eso, que es el aborto no punible. Ya existe la posibilidad de que hoy por hoy una mujer que ha sufrido una violación pueda practicarse un aborto o tenga una enfermedad terminal que deba debatirse entre su vida y la del bebé, supuestamente
digo supuestamente porque en muchos casos se les ha negado esa posibilidad directamente. Es decir, que es algo que está, pero está con pinzas. Está con pinzas. Entonces, el proyecto lo introduce también. O sea, el proyecto establece que cualquier mujer dentro de las 14 semanas puede solicitar la práctica de la interrupción voluntaria, pero a su vez sostiene que en cualquier caso, en cualquier tipo de embarazo en donde se hubiera sufrido una violación o hubiese un riesgo de vida de la mujer, aunque haya pasado las 14 semanas, pueda interrumpirse el aborto, teniendo en cuenta que ya existe esta posibilidad como aborto no punible. O sea, que el proyecto integra lo que ya existe, ¿sí? Que no se cumple, y la posibilidad de que cualquier mujer... de cualquier mujer de no tener... Sí, que está relacionado específicamente con el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, que es un debate muy importante que nosotros creemos que tenemos que dar de cara a la sociedad, y que además, como nosotros decimos, el aborto no es que queremos ahora que todos aborten. El aborto está atado a una red de cuestiones. Vos lo mencionaste antes. La educación, ¿sí? La enseñanza sobre cómo preservarnos, cómo cuidar nuestro cuerpo, cuál es la planificación de la familia. Y el aborto es para no morir. O sea, el aborto legal, seguro y gratuito es para no morir, porque ya existe. Con esto, Andrea, me voy a dos ramas, ¿no? Primero, a la de la educación sexual, porque me parece que uno siempre preveniendo, no es necesario recurrir a otras cosas después. Y la educación sexual es fundamental. En eso me parece fantástico. Sí. Después, cuando pasamos al tema de que cualquier mujer que desea abortar podría acceder a esto, te doy la opinión de la Iglesia, por ejemplo, y de muchísima gente que está en contra de que se despenalice el aborto de esta manera. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? Porque estamos hablando también de otra vida que se está quitando. Sí, en primer lugar, con respecto a la educación sexual, existe desde el año 2006 la ley 26150, que es la ESI. Nosotros le decimos, yo soy docente y abogada, entonces en las escuelas trabajamos con la ESI, que son los contenidos transversales sobre la perspectiva de género y que introduce, por supuesto, la educación sexual integral. ¿Esto lo dan todos los maestros? Yo iba a decir, eso no se cumple. No se cumple. ¿Sí? ¿Por qué no se cumple? Bueno, en mi caso, por ejemplo, en la primaria tampoco, en el secundario tampoco. No se cumple porque, a pesar de que es una ley nacional, deja al arbitrio de cada comunidad educativa la selección de los contenidos y la aplicación de las mismas. Mencionando que además con esta gestión todo eso directamente se retrotrajo a cero porque ni siquiera exigen la presentación de los proyectos. Es decir, que esto está, pero no se exige. No se cumple. Teniendo en cuenta que además hay provincias... Es cuestión de si el maestro quiere darla o no. Por supuesto. Sí, queda en la voluntad del docente, ¿sí? Y en los proyectos institucionales que se abordan, que la verdad en muchos casos es necesario abordarlo por la problemática que tenemos en la escuela, la secundaria, el embarazo adolescente y demás, te obliga a tener que tener la perspectiva de género. Ten en cuenta que además hay provincias como Tucumán que tienen catequesis en la escuela estatal, por lo tanto se contrapone con la educación sexual integral. Eso por un lado. Ahora, con respecto a por qué están en contra, primero de todo hay que tener en cuenta que el falso debate sobre cuándo hay vida, biológicamente, celularmente hablando, y cuándo hay vida en la constitución de la persona humana, que ya, digamos, ese debate lo hemos transitado y ya se ha superado. La ciencia ha establecido que la construcción de la persona humana es al nacer. Por lo tanto, esa discusión es hasta falsa. Pero planteando más allá, aquel que está en contra del aborto legal, seguro y gratuito, está a favor del aborto clandestino. Porque el aborto no es que no se hace hoy en día. Yo vuelvo a repetir, hay 500.000 prácticas de aborto clandestino hoy en nuestro país. Por lo tanto, ya no estamos hablando de discutir si se hace o no el aborto. Que no se despenalice y que no se legalice no evita que no se haga el aborto, se hace igual. Lo que pasa es que se hace en malas condiciones y con la muerte de las mujeres. Por lo tanto, si son pro vida, también habría que pensar cuál es la vida de esa mujer. Y por otro lado, nosotros estamos a favor del derecho a decidir, del derecho al aborto, pero contempla una vaguedad de cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Es darle a la mujer que decide interrumpir su embarazo voluntariamente todas las condiciones necesarias estatales para que se haga de forma correcta, sin perder de vista la salubridad y su propia salud y su propia preservación. Es decir, que al momento de hablar del proyecto ustedes se sitúan plenamente en la mujer, no en el bebé que viene en camino. No, y a su vez tiene un apartado que es aquella mujer que decide tenerlo, también debe ser acompañada por el Estado. Porque ese niño, al nacer, también se convierte en un sujeto de derecho que requiere educación, salud, vivienda, cosas que tampoco se contemplan.
Por lo tanto, el derecho al aborto es un derecho más en esta necesidad de discutir el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Muy bien. Andrea, bueno, esto llega al Congreso y hagamos un pequeño repaso, nos quedan 2 minutos. ¿Cuántos años hacen de que ya se viene Esta es la esto? séptima vez que se presenta. ¿Séptima vez en qué lapso? Más de 20. Oh. Así que estamos como con muchas expectativas. Creo que hay una oleada femenina que permite que se pueda discutir y creemos que ya la sociedad manifestó en un montón de, digamos, muestras que está a favor del derecho al aborto, que es una pequeña minoría la que está en contra con algunas estructuras vetustas y que la verdad nosotros hoy por hoy debemos recordar que el Estado es laico, que no puede la Iglesia decidir sobre nuestros cuerpos. Andrea, un placer que hayas estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. De esta manera finalizamos el programa de hoy, finalizamos el último programa de la semana.